5 al 6. Amén. Y siempre que leo la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción de su Espíritu Santo, y un pueblo que dice amén. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Verso 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Aleluya, póngase fuerte. Dile al que está a tu lado: ha resucitado. Dile al que está a tu lado: ha resucitado. Tómale la mano y dile: Jesús resucitó. Tómalo de la mano y dile: y su resurrección es nuestra garantía de victoria. La tumba está vacía. Dile: Jesús está vivo. Oh, gloria a Dios. Cierra tus ojitos y escucha esta adoración. Jesús, tú dejaste un hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Él murió por ti, por mí. Jesús, sabemos que Él murió y resucitó, y que hoy celebramos su resurrección. El único hombre que venció la muerte. Oh, santo. Levanta tus manitos al cielo. Por esa sangre, dice Señor, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ella se vives hoy, por ella vivo. Si estás agradecido con Dios, levanta tus manos. Dile: por ella estoy cantando, por ella espero que vengas mi sal. Esa es la esperanza que nos mantiene, iglesia. Saber que el que le dijo lo va a hacer. Dale gracias. Dile gracias. Gracias, Jesús. Porque a través de tu Hijo amado recibes salvación. Nos diste redención. Gracias por ese precio. Gracias porque el precio de sangre lo compraste en el lavaste. Tú amaste nuestras enfermedades en esa cruz. ¿Cómo debe alabarte? Dale gracias, 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 dile gracias. Gracias por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, por esa sangre. Preciosa sangre, preciosa, que derramó Jesús en la cruz. No quiero escuchar a todos los días. Por ella vivo, por ella es que adoras, por ella canto, por ella espero que vengas mi Salvador. Oh, gloria, presentarte. El único hombre que venció la muerte. Y sabemos que fue un ángel joven que se les aparece a estas mujeres. Hoy resaltaba porque en el momento en que él fue resucitado, las mujeres, la primera que vieron la resurrección fueron las mujeres. Hoy exalto tu nombre, mujeres que están aquí, amén. ¿Qué serían ustedes sin nosotros, varones? Amén. Y dice la palabra que les preguntaba: ustedes buscan a Jesús el crucificado. Era ese ángel el encargado de notificar la resurrección. Y me llama la atención que el ángel se sienta. Y eso me dio a entender que estaba en una actitud de reposo. Esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos asumir.
Cristo de la gloria había ya resucitado. Santo. Y Él les dice, si ya Él les dijo a ustedes, oye, qué problema de incredulidad, ¿verdad? Si ya Él les dijo a ustedes que iba a resucitar, fueron muchas las lágrimas que revelaban que no le creyeron a Dios. ¿Cuántos creen en la resurrección? El ángel les dijo, va camino hacia sus discípulos. Y dice la Biblia que ellas salen sorprendidas. No usaron el aromático, no usaron el aceite, pero sí les enseñó que Él es el que mueve, que Él es el que mueve la piedra, que Él es el que mueve los obstáculos. ¿Cuántos obstáculos hemos tenido desde años atrás? Amén. Él les estaba enseñando a estas mujeres que cuando tú y yo decidimos avanzar en Cristo, Él decide avanzar por nosotros. Oh, Santo. La pregunta de ellas, ¿dónde está el Maestro resucitado? Oh, Dios. Estas mujeres preguntaban del único hombre que venció la muerte. Estas mujeres preguntaban del único hombre que obtuvo victoria sobre el pecado. Estas mujeres preguntaban del único hombre que llevó en la cruz toda maldición y la crucificó, que para que por medio de su sacrificio hoy nosotros fuéramos victoriosos en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Porque fue en esa cruz donde hubieron acontecimientos, dicen las escrituras, muy importantes que en la iglesia, en la Biblia, ¿ves? Fue en esa cruz. Mucha gente no entiende y repite y dice, por esa sangre, preciosa sangre. Pero tú no logras imaginar lo profundo que es esto. Fue en la cruz mientras muchos se burlaban, porque había mucha gente que se burlaba. Había personas que se burlaban. En el mundo espiritual estaban aconteciendo cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales. Lo que no sabían era que Satanás estaba siendo avergonzado en ese mismo momento. Lo que no sabían era que los demonios no se pudieran burlar ese día. Pudo ser que se burlaran los hombres. Escúchame esto, pero no los demonios. Eso no fue un día de victoria para Satanás. Ese fue el día de la derrota más grande que Satanás ha obtenido sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen? Ese día se dio cumplimiento a la mayor profecía que le dio a Eva. Le dijo, de tu simiente saldrá una simiente que va a aplastar la serpiente en la cabeza. Ese día se dio cumplimiento de la palabra dada por Dios a Adán y a Eva. Ese día Jesús, como el segundo Adán, venció a Satanás y nos redimió a nosotros de todo pecado. ¡Santo! Fue en esa cruz, iglesia, donde ocurrieron muchas cosas. Entre esas quiero hoy señalar tres. Amén. Que dice la Biblia en el libro, aquí que me ayude, Gálatas capítulo 13, versículo 13. Alguien que se levante y me ayude. Muchos de pronto hablan de la resurrección, pero fueron acontecimientos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Colgado en un madero. Ya Jesús asumió la culpa de nuestros pecados. Mi pregunta es, ¿por qué hay gente todavía con sentimientos de culpa? Él nos redimió, iglesia, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, dice la Biblia, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Eso me dio a entender que ese día no solo Cristo murió por los judíos, sino que en esa crucifixión Él estaba abriendo una puerta para que nosotros los gentiles pudiéramos alcanzar primero la redención, segundo la paz, tercero la misericordia. Fue en ese día no solo nos redimió, sino que nos hizo partícipes
promesa. Qué promesa tan linda, ¿verdad? Cuando Él derrama en esa cruz su sangre por ti y por mí. Amén. Y también nos dio la fe. Todos aquellos que de pronto han estado por situaciones adversas, tu fe ha menguado, y quiero recordarte el Señor a través de este precio que Él pagó en la cruz. ¿Quién es el ser más importante de esta tierra? Y que Él nos dio el Espíritu Santo para consolarnos. Dile que está a tu lado, nos redimió. Dile que está a tu lado, nos redimió. Número 2. Jesús canceló el documento que nos era contrario. ¿Quién me ayuda en Colosenses capítulo 2 versículo 14? Te estoy confrontando con la palabra, escrito está, amén. Colosenses capítulo 2 versículo 14, ¿qué dice? Alguien que se ponga en pie. Dice, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros. Sigue. Primero las damas. Anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y grabándola en la cruz. Wow, el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow. Y no solamente los despojó, los exhibió públicamente. Y no solo los exhibió, sino que triunfó sobre ellos en la cruz. Y esta acción ilegal espiritual quitó la autoridad al enemigo, borrando la deuda que impedía el acceso a Dios. Amén. Fue la crucifixión. No fue un día de dolor, fue un día de victoria. ¿Cuántos hoy celebran la victoria? Fue un día de exhibición, fue un día de redención, fue un día donde las llaves del diablo se las fue quitada a Jesús. Amén. Y ese día Cristo exhibió públicamente a los demonios y les dijo: toda potestad la tengo sobre ustedes. Entonces mi pregunta es: ¿a qué le tenemos? El pecado producía muerte. Cristo no tenía que morir, porque Él nunca pecó, iglesia. Era injusto estuvieran allí, pero Él se dejó matar en el cuerpo para darle vida a cada uno de los que estamos hoy aquí. Amén. No importa cómo se llamen los principados, pero dicen las escrituras que esos principados fueron exhibidos públicamente. Esos principados fueron despojados todos. Los exhibió públicamente, los expuso delante del mundo espiritual, los expuso delante de quién, de los ángeles, dicen las escrituras, y algunos guardias se veían burlándose. Habían dos ladrones, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual los demonios estaban siendo humillados, estaban siendo despojados, estaban siendo vencidos por la cruz de Cristo, el Cristo de la gloria, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Y fue una victoria. Ya Satanás no tiene potestad sobre nosotros. El reino de la muerte de Satanás le fue arrebatado. El pecado que era el aguijón que el diablo usaba, ya no lo podía usar. Santo. Porque Cristo venció, dice aquí, el pecado. Cristo venció la muerte. Él avergonzó el diablo en la cruz del Calvario. Este es lo más importante de este mensaje: la cruz. Porque fue en la cruz donde hubo una victoria. Fue en la cruz donde padeció, sufrió, como dicen las escrituras en Isaías capítulo 53:5. Mas Él herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos curados, madre. Por sus llagas nosotros fuimos curados, vive. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, iglesia. Jesús sufrió como un cordero, pero en ese sufrimiento, dicen las escrituras, hizo sufrir el diablo, lo venció. Dicen las escrituras
sufrimientos nos redimió. Segundo, exhibió públicamente a los demonios para darnos esa redención. Y la palabra más importante en la cruz, una de ellas fue cuando dijo: consumado es. Pero la palabra que trastornó a todos fue una palabra difícil de decir. Cuando tú sabes que tú no fuiste culpable, Él no fue culpable. Cuando lo que están haciendo contigo es injusticia, todo lo que Él padeció, tú que te estás quejando: pastores, ¿qué me está pasando esto? Pastores, ¿qué me está pasando lo otro? Pues hoy déjame decirte que todo lo que Jesucristo padeció, lo padeció en injusticia. Cuando se burlaban de Él, cuando le injuriaban, Jesús le dijo algo que hizo temblar los cielos. Jesús hizo algo que estremeció el infierno, y en cada hombre quedó una marca, en cada hombre quedó una huella. Satanás no pudo con esto. Aún dice la Biblia, los hombres que lo crucificaron temblaron cuando Cristo dijo: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Tremendo. Lucas capítulo 23, 34, alguien que me lo lea. Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Te lo pongo a leer por si tienes duda. Lucas capítulo 23, versículo 34. Oh, gloria. Ponte de pie, Mario, si lo vas a leer. Dice la palabra: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ahí. Esa fue la primera frase que pronuncia Jesús antes de morir. Desde la cruz, poco después de haber sido clavado en ella: Padre, perdónales. El pecado del que eran culpables justamente podrían ser tenidos por imperdonable. Sin embargo, Cristo intercedió por ellos. ¿Qué dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 12? Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, Con los grandes y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la hasta la muerte, muerte y fue contado por los los pecadores, pecadores. habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Con los transgresores. Esto me dio a entender que todo aquel que se arrepienta, todo aquel que crea en el Evangelio, obtendrá el perdón que Jesús pidió por quienes lo perseguían. La sangre del mediador del nuevo pacto habla mejor que la de Abel. La de Abel pedía venganza. Amén. La de Jesús pedía, clamaba, gemía perdón. Es la razón por la que alega, me pregunto. Yo me preguntaba cuando yo leía estos versos bíblicos: ¿cómo pudo Jesús mantener esa actitud de perdón? ¿Cómo pudo Jesús mantener esa actitud de compasión? Hasta el final, especialmente cuando mentían. Hasta el final, especialmente cuando lo traicionaban. Cuando la injusticia que le hacían a él era grande. Todo lo que él padeció. Por eso tú que estás casi desertando, que me justificas, es que desde que yo estoy conociendo a Dios, lo que se me ha venido es grande. Pues déjame decirte, esto es hasta que Cristo venga. Él nunca dijo esto iba a ser fácil. Todo lo que él padeció, lo padeció en injurias, las falsas acusaciones, el odio tan fuerte dirigido hacia él. Tremendo. Jesús puso a un lado todo esto, iglesia. Lo puso a un lado para rogar a Dios que perdonara a aquellos que le estaban haciendo tanto
Corintios capítulo 2 versículo 8, leo yo. ¿Quién lo tiene? Jesucita, Robinson. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca hubiera crucificado. ¿Nunca habían qué? Al Señor la gloria. Crucificado al Señor de gloria. Se dice que los crucificaron al Salvador porque eran mantenidos en ignorancia por parte de los gobernadores. Pero esta frase, perdónales, escucha esta iglesia, sale solamente de un corazón que tiene un amor puro. Sale solamente de una persona que tiene compasión. Jesús pidió perdón por personas que lo avergonzaron. Jesús pidió perdón por personas que lo acusaron falsamente. Tú que dices, pastores que me levantaron falsos testimonios. La Biblia me enseña, bienaventurado cuando hablan toda clase de mal contra ti mintiendo. Gózate. Todo lo que él padeció en mentiras, en engaño, lo crucificaron. Levantaron falsos testimonios contra él. Tremendo. Y el perdón fue lo que gobernó esa cruz. El perdón. Y el motivo de estar allí en esa cruz fue el perdón. Fue el motivo que lo impulsó a pasar tantas injurias, tantas mentiras, tantas traiciones. Por eso en sus últimas palabras, él no dejó que el odio reinara. En sus últimas palabras, él no dejó que el rencor reinara. Él no dejó que el resentimiento reinara. Él no dejó que el desamor reinara, iglesia. Él no dejó que la ofensa reinara. Él expuso el perdón y lo levantó y dijo: el perdón va a reinar en la cruz. El perdón va a reinar en la tierra. El perdón va a reinar en los corazones. Él resaltó esta palabra: aprender a dejar que el perdón, aprender a dejar que el amor reine por encima de las ofensas. Por todo nos ofendemos, iglesia. Y la ofensa ha llevado a muchos a desertar del propósito, de la asignación que tú tienes aquí en la tierra. No podemos seguir ofendiendo. No podemos seguir hablando cosas sin pensarlas, iglesia. Podemos tener actitudes que no pensamos antes de tomarlas. Puedes sentir en momentos, porque vienen momentos en que tú sientes: yo no voy a amar más. Hay gente que ha dicho: yo no le voy a dar oportunidad más a esa persona. Y hay gente que ha cerrado su corazón al amor. Se ha cauterizado, se ha endurecido. Pero Dios te dice: no permitas que el rencor siga gobernando tu casa. No permitas que el rencor siga gobernando tu casa. No sé por qué el Señor me habla de corazones que tienen rencor, resentimiento. Y se le pregunta: ¿tú tienes a Dios en el corazón? Y muchas veces se jactan diciendo: yo sí amo a Dios. Pero el que ama a Dios, el amor de Dios tiene que verse reflejado en nuestro caminar, en nuestro comportamiento, en nuestro tratar, en nuestra manera de hablar. El rencor no puede seguir gobernando tu casa. El odio no puede seguir controlando tu mente. El desamor no puede seguir enfriándolo. La Biblia es muy clara cuando dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando, iglesia. ¿No te das cuenta, gente, que en vez de salir a auxiliar al accidentado, lo primero que hacen es mandarlos por el chat? El amor de muchos, dile que está a tu lado, se ha enfriado. Y el resentimiento ha reinado en el corazón de muchos. Dice la Biblia que Jesús estaba agonizando y dijo en sus últimas palabras: perdónales. Perdónales. Porque aquí en tu corazón él sabía que no debías albergar odio. Perdónales. Porque aquí en el corazón él sabía que muchos iban a albergar
resentimiento. Porque él sabía que aquí en el corazón muchos iban a albergar al enemigo. Aquí debe reinar el amor del Padre. En ti y en mí, aquellos que decimos tener el amor de Dios, debe reinar solamente el amor del Padre, el perdón del Hijo. Y la palabra más importante y la fuera más difícil que se dijo en la cruz por un humano, porque ahí él sí vio de qué estaba hecho Jesús. Él no cambió su posición, él no cambió su esencia, él no se desvió, porque en Dios no hay sentido de variación. Con las ofensas hechas por esas personas, Jesús dejó claro que el perdón debe gobernar y que donde hay amor hay un verdadero perdón. Entonces yo no entiendo, no hay coherencia aquel que dice tener el amor de Dios y no perdonas a tu hermano. Todavía con tus actitudes despreciando al hermano. Pero no te has dado cuenta que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que cuando tú desprecias a un hermano, es despreciar al mismo Dios. Tres cosas: nos redimió de toda maldición, nos incluyó en la bendición de Abraham y nos eligió, nos preparó para ser llenos de su Espíritu Santo. Número 2, venció toda potestad, iglesia, el acta, el papel, el documento que crucificaba tu juicio. El acta, el documento que hablaba de tu resultado de ir al infierno para siempre. Dice la Biblia que se lo arrebató al enemigo. Y ese documento con el que el diablo te acusaba a ti y a mí, ese documento que el diablo usaba para decirle a Dios que no te podía salvar, para decirle a Dios que no te podía perdonar, para decirle a Dios que no te podía bendecir, para decirle a Dios que no te podía sanar. Porque en ese documento, ¿saben lo que estaba? Plasmaron todos tus pecados. Y justamente te ibas a perder. Y dice la Biblia que Cristo lo arrebató y le dijo: yo marco a Cristóbal, yo marco a Elsa, yo marco hoy a América, yo lo marco, yo lo sello con mi sangre, yo marco a todo mi remanente, y desde hoy, Padre, perdónalos. Entonces mi pregunta, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Mi pregunta es: si ya él arrebató ese documento, ¿por qué tú no perdonas? Él quitó ese papel. Número 3, él perdonó a todos los que le hicieron daño. Ya suelta ese rencor, suelta esa amargura, suelta ese resentimiento que te ha dejado todo el tiempo andar en un patrón repetitivo, sumergido en el dolor, sumergido en la ofensa. Él los perdonó a todos los que le hicieron daño. Iglesia, yo entendí por esta palabra que es perdonar. No esperes a que otro se humille a pedirte: no, es que yo nací así, muero así. Él, porque no ofendió, él es el que me tiene que pedir perdón. Entonces, cuando dice la Biblia, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pídele perdón. No esperes a que otro se humille a pedirte perdón. Perdonar es una acción. Perdonar es una actitud. Perdonar es una decisión que tú y yo debemos tomar. Yo no puedo forzar a nadie a que cambiar su manera de actuar, su
Ponte en pie. Oh, Santo. La pregunta de esas mujeres cuando llegaron al sepulcro fue: ¿dónde está el Maestro resucitado? Cierra tus ojos. Iglesia, Jesús no es un mito. Iglesia, Jesús no es una historia. Jesús es una verdad. Jesús es real. Él es la fuente de toda luz. El verbo de Dios es real, iglesia. Él resucitó. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manitos. De ahí a que muchos enemigos se han puesto por estrado de tus pies. ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevan pidiendo venganza? Y dará justicia. Levanta tus manitos. Su sacrificio fue definitivo. Fue perfecto, fue suficiente, logrando así la redención. Y hoy te digo, iglesia, un día volverá. Un día llegó como cordero, llega como león. No te detengas, iglesia. Yo veo ángeles que van a remover lo que tú no has podido cambiar. Mujeres aquí tratando de forzar. Hoy te digo de parte de Dios, con tu fuerza no lo vas a lograr. Tú no puedes cambiar el corazón de otro. El único que lo puede hacer pagó un precio en esa cruz. A precio de sangre te lavó, te limpió. Levanta tus manos. Padre, yo he predicado tu palabra. En tu nombre te adoro. Levanta tus manos y adórale. Jesús, te bendigo. Yo no sé qué vas a hacer. Yo no te puedo decir levanta las manos, alza los pies, los ojos. No. ¿Qué tan agradecido estás con Dios hoy?